Se registran 1 millón de avistamientos de ovnis. Para la mayoría se encuentra una explicación, pero un 5% se queda sin respuesta. Esto es Contacto Alienígena. Contacto Alienígena. Expediente Bosque Rendlesham. Jim Penniston es un soldado estadounidense que estaba en Inglaterra durante la Guerra Fría. Control, puerta este. Nave sospechosa cerca del perímetro de la base de Rendlesham Forest. Cambio. Diles que voy en camino. ...25 de diciembre de 1980... Suffolk, Inglaterra. El sargento Penniston corrió hacia el bosque Rendlesham, el lugar del supuesto accidente. Leslie King, investigadora de ovnis. Jim Penniston era el jefe de seguridad de la base Woodbridge, que era una de las 2 bases que formaban parte del complejo Bentwater. Penniston recibió una llamada que afirmaba que algo se había estrellado en el bosque cerca de la base, así que tenía que acercarse a ver qué había pasado. Nick Pope, ministro de Defensa del Reino Unido durante el proyecto OVNI. La primera sospecha era que se trataba de un avión de pasajeros que se había estrellado y provocado un incendio. Parecía algo realmente grave. Confirmo que hay 2 aviadores en el lugar del accidente. Cambio. Estamos en la época de la Guerra Fría. El ambiente político está bastante tenso, así que no se podía descartar todavía que no se tratara de una aeronave soviética o polaca. Penniston llega al lugar en el bosque de Rendlesham y se encuentra con 2 hombres que han visto la nave caer. Quédate en el vehículo. Mantén el contacto con la radio. Burrows, ven conmigo. Los aviadores eran Edward Cabansag y John Burrows. A Cabansag le dijo que se quedara pendiente de la radio. Burrows y Penniston se adentraron en el bosque a ver qué había pasado. Cuando una aeronave se estrella hay señales claras. Olería a combustible de aviación y estaría todo lleno de escombros, pero en este caso no había nada de eso. A unos 100 metros, vieron unas luces parpadeando. John obviamente estaba acostumbrado a los aviones y a los helicópteros. Las luces que veía no eran las típicas luces de navegación. La primera teoría era que se trataba de un accidente aéreo, pero ya no tenía sentido. Lo importante desde el punto de vista de la seguridad era saber si esa cosa, fuera lo que fuera, suponía una amenaza a la base. A medida que se acercaban, la misión pasó de ser búsqueda y rescate a dispara en el acto. Como esto sucedió durante la Guerra Fría, la gente estaba muy preocupada por la seguridad. Todas las bases militares estaban en alerta permanente por espionaje, terrorismo o cualquier cosa rara. Control de Eastgate. ¿Me escucháis? Control de Eastgate. ¿Me recibís? Cambio. Perdieron la conexión por radio. Ya no se podían comunicar. Y de pronto,
no había vivido algo igual y no sabía cómo actuar ante esta situación. Era como si una corriente de electricidad les recorriera todo el cuerpo. El sargento Jim Penniston y el piloto John Burroughs investigan un posible accidente aéreo, pero cuando llegan a la escena, experimentan algo inexplicable. He hablado con John y Jim sobre esto. Habían estado juntos en el lugar, pero luego parecía que no había sido así. Es raro, es como si de pronto se separaran. La nave era bastante pequeña, como unos 3 metros de alto y lo mismo de ancho. El objeto desprendía una especie de corriente eléctrica. Contó que se le habían puesto los pelos de la cabeza y los brazos de punta. Jim me la describió detalladamente. Era lisa y parecía de metal. Latía, vibraba, era como algo orgánico. No tenía ni alas ni hélices. No había nada que lo propulsara. Estaba ahí en el suelo y sabía que era algo muy raro. No era un avión. Jim Penniston era un militar altamente cualificado. Era un especialista en aviones y dijo que aseguraba que no era un avión ruso, así que no lo ponemos en duda. Una de las cosas que más le sorprendió eran los símbolos que tenía. No eran ni letras ni números que conociéramos. Dijo que eran como jeroglíficos egipcios. Tuvo la ocasión de poder tocarla. Y nunca olvidará el momento en el que hizo eso. Sintió cómo le recorría el cuerpo una corriente eléctrica. Normalmente, si un objeto acelera rápidamente y traspasa la barrera del sonido, se escucharía una explosión sónica. Pero aquí no se escuchó nada. Fuera lo que fuera, este objeto era silencioso. De pronto, Penniston se dio cuenta de que Burroughs había vuelto. Atravesaron el bosque persiguiendo el objeto. Pero llegó un momento en el que lo perdieron de vista. Sargento Penniston, ¿me recibe? ¿Dónde está? Cambio. El objeto desapareció y la radio volvió a funcionar. Recibido. Vamos hacia el coche. Decidieron volver a la base. Lo sucedido les cambiaría la vida. Incluso ahora, 30 años después, sigue atormentándoles.
Desesperado por encontrar respuesta, el sargento Penniston volvió al bosque Rendlesham al día siguiente. Encuentra marcas de quemaduras, ramas rotas y hendiduras triangulares en el suelo donde dijo que había aterrizado la nave. Un par de días después, las fuerzas aéreas estadounidenses hacen un barrido de la zona y descubren niveles de radiación mucho más altos de lo normal. Al sargento Penniston lo llamaron del laboratorio fotográfico de la base para decirle que no había salido ninguna foto y le deniegan el acceso a los negativos. En 1988, John Burroughs se sometió a una sesión de hipnosis. En ese momento, le dijo a un investigador que recordaba que se había sentido atraído por una luz y que se encontraba desorientado. Penniston y Burroughs anunciaron hace poco que pensaban querellarse contra la Administración de Veteranos. Afirmaron que el incidente de Rendlesham les provocó problemas crónicos de salud. Hasta hoy, el gobierno estadounidense se ha negado a hablar públicamente sobre este caso. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué es este revuelo? No sé qué está pasando, pero puede que necesiten nuestra ayuda. Quiero un informe de los vuelos que recorren el litoral este. Nadie sabía lo que estaba pasando. Expediente Altamar. Como vuelvas a hablarle a mi novia, te mato. No pretendía nada, lo juro. Norm Smith y sus amigos se fueron del baile antes de lo previsto. Ha estado cerca, ¿eh? Sí. Don Ledger, investigador de ovnis. Norm Smith era un joven pescador, solo tenía 18 años. Norm volvía con un amigo en coche desde el centro cívico de la localidad. Era miércoles por la noche, estaban en la isla de Cape Sable e iban a Sag Harbor. Situado en el suroeste de Nueva Escocia, Sag Harbor es conocido como un tranquilo pueblo pesquero. Soy de Halifax, Nueva Escocia. Conozco a Norm Smith desde hace alrededor de 20 años. ¿Qué demonios es eso? ¿El qué? ¡Eso! Norm Smith nos contó desde su punto de vista lo que había sucedido esa noche. Dijo que había visto una hilera de luces. Brillan de una forma rara. En ese momento no vio nada más que unas luces en el cielo que se movían paralelamente al coche a medida que recorrían la autopista número 3. No he visto nada igual en mi vida. Es una extraña luz naranja. Lo primero que pensó Norm era que se trataba de un avión algo extraño. No estaba seguro de lo que era. Chris Rukowski, escritor investigador de ovnis. Pensó que no podía ser un avión normal, pero le parecía algo inusual. Quizá un avión tenía problemas, o quizá era algo a lo que se le había fundido una luz, o lo estaba viendo desde un ángulo extraño. ¿Qué puede ser? No lo sé, quizá un avión accidentado o algo así. ¿Un avión accidentado? El amigo dejó a Norm en casa, pero su noche no acababa aquí. En ese momento, un coche patrulla de la policía le adelantó y llevaba la sirena puesta. Los policías de la zona no hacían más que recibir llamadas de la gente que vivía en los alrededores de Harbury Sound. En cuestión de 5 minutos, la estación de policía había recibido 5 llamadas en las que afirmaban haber visto un avión estrellarse en Harbour. Norm fue corriendo a por su tío. ¿Qué es este revuelo? No sé qué está pasando, pero parece que necesitan nuestra ayuda. Déjame coger la chaqueta. Pensaron que un avión podía haberse estrellado
y que quizá les necesitaban, así que salieron corriendo hacia allí. Norm llegó a la costa y ya había 14, 15, 16 personas allí, incluidos los policías. Todo el mundo estaba mirando fijamente al agua porque había un objeto oscuro con una luz amarilla pálida por encima. Estaba muy cerca, a unos 500 metros. Nadie sabía qué estaba pasando. Guardacostas, le llamo de Shea Harbor. ¿Me recibe? La policía montada de Canadá pide ayuda. Necesita que alguien se meta en el agua. Pero antes de terminar la llamada, se enfrentan a una gran emergencia. ¿Qué estamos buscando y por qué no podemos encontrarlo? ¿Qué demonios es eso? Norm Smith, junto a una docena de testigos, vieron como un extraño objeto caía en las aguas de Sag Harbor, Nueva Escocia. No sabían si se había sumergido o había perdido potencia. Fuera lo que fuera, era motivo de preocupación y había que darse prisa. Era hora de ponerse las pilas y ver qué estaba pasando. Contacta con el control de radar y pregunta qué vuelos pasan por la costa este. El jefe le pidió a uno de sus policías que llamara al Centro de Coordinación de Rescates de Halifax para ver si les faltaba algún avión. Vamos a hacer un seguimiento con el control de radar y los guardacostas. Mantened el contacto. Mientras necesito que os metáis en el agua. Entendido. Estas personas se ayudaban los unos a los otros. Si creían que había alguien en peligro en el agua, harían lo que fuera por ayudar. Sí, estoy de acuerdo. Algunos, incluido Norm Smith, se subieron a 2 barcos y se metieron mar adentro en busca de la nave accidentada o de los supervivientes. Norm Smith me dijo que estaba atemorizado. Solo tenía 18 años y no sabía con lo que se iba a encontrar. Pensó que verían cuerpos flotando en el agua o algo así. Pero no encontraron ni cuerpos, ni ninguna nave, sino algo mucho más extraño. El capitán del primer barco les dijo que se acercaran y le preguntó qué pensaba que era. Y contestó que no sabía lo que era, pero que no le gustaba. Igualmente, navegaron hasta allí. Intentaron coger muestras de la espuma que había en el agua. Era de unos 10 centímetros de grosor, amarillo brillante y olía a azufre. No era espuma de mar, no habían visto nada igual. En ese momento pensaron que quizá era algo de la nave, como combustible o algo así, que se había mezclado con el agua. Pero no lo era. No provocaría eso. Barco de rescate 2. El radar confirma que no ha desaparecido ningún vuelo en este sector. No había desaparecido ningún avión militar, comercial o privado. En ese momento todo el mundo se preguntaba, entonces, ¿qué estamos buscando y por qué no lo encontramos? Algunos creen que el objeto no se estrelló, sino que se sumergió en el agua, como parte de una maniobra premeditada. Un USO es un objeto sumergido no identificado y un UUO es un objeto submarino no identificado. Es simplemente un objeto no identificado, solo que estos están en el agua. De hecho, hay varios estudios que dicen que los ovnis se sienten atraídos por el agua o que a los extraterrestres puede que les interese el agua por una razón u otra. Norm continuó la búsqueda hasta las 3:30 de la mañana. Llevaba 36 horas sin dormir. Buscan, pero no encuentran nada. Y entonces Norm Smith y los otros testigos deciden contar su historia.
Shea Harbour es un pueblo pequeño. Por aquel entonces vivían unas 600 personas y todos se conocían. Son gente muy normal. Trabajan en el mar, uno de los trabajos más peligrosos del mundo. No necesitan inventarse historias porque tienen historias de sobra. Pero la pregunta es, ¿qué desapareció en la costa de Sag Harbor? La búsqueda de respuestas desencadenó una investigación subacuática. 2 días después del incidente, la Marina canadiense envía un equipo de submarinistas a investigar el fondo marino de Sag Harbor. Con tantos testigos, los medios de comunicación rápidamente difunden la noticia. El miedo de la Guerra Fría da lugar a las especulaciones. Creían que las luces eran de alguna nave militar espía soviética. El informe oficial del gobierno concluye que no se encontró ninguna nave ni nada parecido. Pero años después, algunos de los buceadores que registraron el lugar rebatieron el informe oficial y dijeron que sí vieron algo desconocido.